Hermanos, que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir de la palabra del Señor, de la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy he querido tomar el Evangelio que la Iglesia nos presenta, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del versículo 1 al 8. ¿Por qué he querido tomar este Evangelio que hoy la Iglesia nos presenta? Porque este Evangelio nos habla a nosotros de algo muy importante, de algo maravilloso, algo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros. La misericordia más grande que el Señor nos dejó a nosotros, el amor más grande, la manifestación de amor más grande que Él tuvo para con nosotros, que fue el sacramento de reconciliación o sacramento de perdón de los pecados. A través de este Evangelio, Jesucristo nos muestra que sí Él dio poder y autoridad a hombres para perdonar pecados, y que Él siendo Dios, también dio esa potestad a otros hombres para perdonar pecados. Entonces, bajo este concepto, vemos la importancia que tiene este sacramento para nosotros. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la iglesia, nos acerquemos a buscar un sacerdote para que a través de nuestro Señor Jesucristo, ese sacerdote nos perdone los pecados. Es importante que nosotros vivamos este sacramento, vivamos este amor y esta misericordia que Jesucristo nos dejó a nosotros. Jesús, sabiendo que nosotros éramos personas humanas, débiles al pecado, Él nos dejó este sacramento. Jesús vino al mundo, ¿fue para qué? Para salvarnos del pecado. Él vino al mundo para salvarnos del pecado. Por eso es importante que nosotros vivamos este sacramento. Entonces, de eso es lo que yo quiero hablarles hoy, de este sacramento, del sacramento de reconciliación o perdón de los pecados, o también se le dice sacramento de confesión o sacramento de penitencia. De eso es lo que yo les quiero hablar hoy. Entonces voy a empezar a hablarles del Evangelio que hoy la Iglesia nos proporciona, para ir explicando la importancia de lo que la palabra de Dios nos dice a través de este Evangelio. El Evangelio que nos presenta es del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 1 al 8. Y esto es lo que dice el Señor. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Lo primero que nos muestra acá es que Jesús estaba en otro lugar, y a través de una barca pasa el lago y va ¿hacia dónde? Hacia el pueblo donde él nació. ¿Cuál fue el pueblo donde fue el criado? Porque él nació fue en Belén, pero fue criado fue en Nazaret. Entonces hacia ese pueblo él se dirige, hacia el pueblo de Nazaret. Entonces dice, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla, y cuando Jesús vio la fe que tenía, le dijo al enfermo: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir:
tus pecados quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para demostrarle que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, el Espíritu Santo nos abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos nosotros, con su sabiduría, la que el Espíritu Santo nos da a nosotros, podamos nosotros discernir, podamos nosotros meditar, reflexionar y comprender este Evangelio que hoy nos muestra el Señor, el Evangelio de San Mateo. Vamos a decir todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí el Evangelio de San Mateo nos está relatando a nosotros, nos está diciendo que Jesús se transportó de un sitio donde él estaba antes a otro sitio a través de una barca, y donde él llegó es una parte donde se llama Nazaret, porque ahí era el pueblo donde él fue criado, en el pueblo de Nazaret. Cuando Jesús llega a ese pueblo, le llevan a él a un paralítico. Unas personas le llevan a él un paralítico. Cuando Jesús ve la fe de estos hombres, de aquellos hombres que llevaron a Jesús al paralítico, entonces él le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Jesús lo primero que hace es que perdonarle ese pecado. ¿A quién? A ese paralítico. Los hombres que trajeron a Jesús el paralítico, ellos no venían a que Jesús le perdonara los pecados. Ellos venían era que Jesús lo sanara. Ellos pensaban, llevaban a ese paralítico, ¿era para qué? Para que Jesús lo sanara, para que Jesús lo curara. Pero ¿qué hizo Jesús primero? Le perdonó los pecados. ¿Por qué es tan importante para nuestro Señor Jesucristo perdonarnos a nosotros el pecado? Porque Jesús vino al mundo, ¿fue para qué? Para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? Del pecado. Entonces la prioridad para el Señor, y la prioridad que nosotros también tenemos, es que el perdón de los pecados. Dios mandó a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿para qué? Para que a través de Él nos perdonara nuestros pecados. Y Jesucristo, como es el Salvador, entonces Él fue a salvarnos. Vamos a leer qué dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, versículo 21. Ahí nos dice que Jesús es el Salvador. Entonces, el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1, versículo 21, ¿qué nos dice ahí? Dice, María tendrá un hijo y le pondrá por nombre de Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se llamaba Jesús? Porque Él venía ¿a qué? A salvación, de salvar a su pueblo del pecado. Y el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 1,
versículo 15, primera de Timoteo, que lo vamos a leer ahorita, capítulo 1, versículo 15, nos habla que Jesús vino fue a eso, a perdonar pecados. Eso lo va a decir es el apóstol Pablo. Dice, esto es muy cierto y todos deben creerlo. Lo que Pablo nos va a decir acá es algo que muy cierto, algo real. Y dice Pablo, ustedes o todas aquellas personas que lo escuchen deben ¿qué? Creerlo. Esto es muy cierto, esto es real lo que yo les estoy diciendo, ustedes deben creerlo. Entonces dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿A qué vino Jesús al mundo? Para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero. Entonces Jesucristo viene al mundo ¿para qué? Para salvarnos del pecado. Por eso es que cuando Jesús ve a este paralítico, lo primero que él hace que es perdonarle los pecados, porque para él lo primero es eso. Si una persona está enferma, si una persona está enferma, tiene cualquier tipo de enfermedad, ¿sí? Por lo general, todos, no hay uno en excepción que no tenga pecado, Por eso es que Jesucristo lo primero que hace es perdonarnos el pecado y después pasa a hacer la acción de sanarnos. Por eso es que Jesús, después de que le perdona el pecado a este paralítico, luego después lo sana. Entonces sigamos. Entonces, ya sabemos que Jesús vino al mundo para perdonar pecados y sabemos que para Jesucristo es importante perdonarnos a nosotros nuestro pecado, ¿cierto? Entonces, sigamos. Cuando Jesús dice eso, le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, habían unas personas que estaban ahí y que al oír a Jesús que dijo esas palabras, se ofendieron. Se ofendieron tanto que llegaron a decir que nadie tenía poder para perdonar pecados, sino solo Dios. Entonces, así como estas personas que se acercaron a él, que estas personas eran los fariseos que nunca aceptaron a Cristo, ellos fueron los que se opusieron y se querían oponer a lo que Jesús dijo, de por qué él perdonaba el pecado. Entonces ellos se ofendieron y dijeron algunos maestros de la ley pensaron, lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. ¿Cómo va este hombre a decir que él va a perdonar el pecado si solamente Dios tiene poder para perdonar pecados? Cuando Jesús escucha esto, le dice a los fariseos, le dicen, ustedes, dice, pero cuando Jesús se dio cuenta de que de lo que ellos estaban pensando, les preguntó, ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Ustedes por qué piensan mal? ¿Ustedes por qué son así? ¿Ustedes por qué no creen? ¿Ustedes por qué son incrédulos? ¿Ustedes por qué me atacan? Dice, ¿por qué tienen malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Entonces cuando Jesús escucha decir estas palabras de estos hombres, entonces Jesús le dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle al hombre, levántate y anda. Entonces, así como esos hombres, los fariseos, dijeron esto de Jesús, así también en la actualidad de hoy, en los tiempos de hoy, hay muchas personas que no están a favor de este sacramento, que no comparten la misma doctrina de la iglesia y que también dicen lo mismo, que Dios no dejó poder en la tierra para perdonar
pecados, que nosotros no necesitamos acercarnos a un hombre para confesarle nuestros pecados, que eso es un invento ¿de quién? De la iglesia, que el sacerdote no tiene poder para perdonar pecados porque el sacerdote es un pecador igual que nosotros. Entonces, que por eso nosotros debemos confesar nuestros pecados delante de Dios, en la casa, en un rincón de la casa, apartado, en un lugar apartado, pero que no debe ser ante un hombre, porque el hombre no, es un pecador igual que nosotros, o hasta más pecador, porque dicen que hasta más pecador son ellos, que no tiene poder y que Dios no dejó poder en la tierra a los hombres para perdonar pecados. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta de que sí, Jesucristo dejó poder a hombres para perdonar pecados. Estos hombres que hablan de eso en la actualidad son aquellos que no comparten la doctrina de la iglesia católica. Los que no son ¿qué? Católicos. Aquellos que no son católicos, que profesan otra fe. Son aquellos que de Jesucristo allá en Mateo capítulo 7, versículo 15, que días analizamos ese evangelio, y yo compartí la reflexión de evangelio, donde Jesús decía que iban a llegar falsos profetas, falsos pastores, ¿a qué? A engañar y a torcer la fe de los cristianos. Y esas personas son las que le dañan la mente a los cristianos católicos y los confunden, y por eso muchos católicos dejan de abrazar esta misericordia de Dios, de abrazar el amor de Jesucristo, y no van a confesar sus pecados, porque se dejaron ¿qué? Confundir, pero prefirieron creerle a personas que no conocen la doctrina de la iglesia en vez de creerle a la iglesia, en vez de creerle a la iglesia. Nosotros los cristianos católicos debemos tener tres cosas importantes en la fe. Tres cosas importantes en la fe. El católico vive tres cosas importantes en la fe. Una es creer en la iglesia que Cristo fundó. Y esa iglesia es el magisterio de la iglesia, el magisterio de la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia sobre nosotros los cristianos católicos. La segunda es la tradición. Nosotros creemos también en la tradición. Y tercero, la escritura, la palabra de Dios, la Biblia. Esas tres cosas son fundamentales para nosotros. Nosotros como cristianos católicos debemos creer fielmente en eso, y el catecismo nos habla a nosotros de eso, de que debemos creer en la iglesia, en la tradición y en la palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia. Por eso es que todo lo que la iglesia manda, todo lo que la iglesia dice, nosotros no debemos rechazarlo, debemos aceptarlo por la fe que nosotros profesamos. Bueno, entonces ya vemos nosotros la importancia que tiene este sacramento para nosotros. Entonces por eso es que Jesús le dice a ellos, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Entonces cuando le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Levántate, toma tu camilla y vete. Entonces, después de eso, de que Jesús le dice eso, dice la palabra del Señor que la gente quedó ¿qué? Maravillada. Que la gente quedó maravillada, ¿sí? de ver lo que Jesús había hecho. Y por eso ellos daban gloria a Dios, porque había dejado poder a los hombres para perdonar pecados. Había dejado ¿qué? Poder a los ¿qué? A los hombres para perdonar pecados. Vamos a leer la parte final, donde dice, el paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios, o sea, le dio gracias a Dios, alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres.
¿Le dio poder a qué? A los hombres. Por eso es que Jesucristo cuando Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre le dio poder, el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, está hablando de quién. Cuando Jesús siempre se hace nombrar como el Hijo del Hombre, nos está queriendo decir a nosotros que Él, además de ser Dios, ¿es qué? Es hombre también. Además de ser Dios, es hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue engendrado por medio del Espíritu Santo, pero ¿a través de quién? De una mujer, Entonces nació normal como cualquier hombre. Entonces por él se hace llamar también el Hijo del Hombre. Por eso es que Jesús tiene dos naturalezas, la divina, que es Dios, y la humana. Entonces, ahí por eso es que él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Aquí nos damos cuenta de que Jesús sí dio autoridad o poder a los hombres para perdonar pecados. Ahora vamos a irnos al pasaje bíblico donde Jesús da esa autoridad, donde Jesús le dice a unos hombres, ustedes pueden perdonar pecados. Yo les doy a ustedes lo que me dieron a mí, lo que Dios, mi Padre, me dio a mí, yo se lo voy a dar a ustedes. ¿Y qué es? ¿El de qué? El de perdonar pecados. Entonces para eso nos vamos a ir al Evangelio de San Juan. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo del 21 al 23. Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo del 21 al 23. Ahí nos va a hablar nuestro Señor Jesucristo, donde Él da poder, donde Él da autoridad a unos hombres para perdonar pecados. Y por eso es que la iglesia nos enseña que ese sacramento de confesión es un sacramento dejado por ¿quién? Por Cristo a la iglesia. Y para que la iglesia nos lo transmita a nosotros a través de sus pastores, a través de sus ministros, a través de sus embajadores, a través de sus sacerdotes. Vamos a leer Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 21 al 23. Dice la palabra del Señor. Luego Jesús le dijo otra vez, paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, ¿a qué envió Dios a Jesús a la tierra? ¿A qué lo envió? A perdonar pecados. ¿Se acuerdan lo que yo le leí allá en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15? Lo que Pablo dijo. Pablo dijo que Jesús había venido al mundo ¿para qué? Para perdonar los pecados, donde Él era el primero. Y lo que dijo San Mateo en capítulo 1 versículo del 21, que dijo que Jesús vino al mundo para salvarnos del pecado, también lo dijo. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta acá que Jesús vino al mundo fue para salvarnos del pecado. Por eso cuando Él dice, como mi Padre me envió a mí, está diciendo Jesús, a mí mi Padre me envió a perdonar pecados, y por lo tanto, dice Él, yo le voy a dar a ustedes también esa autoridad. Vamos a seguir leyendo. Dice, luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Le está dando un mandato. ¿A quién se lo está dando? A sus apóstoles. ¿Y quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles fue la primera congregación o asamblea que nosotros llamamos iglesia, que formó Jesucristo. Cuando Jesús en Mateo 16, 18 dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en ese momento Él la estaba edificando. ¿Sobre quién? Sobre los 12 apóstoles, dejando a Pedro como jefe principal de esa iglesia. Pero a Pedro lo llamamos nosotros, la iglesia nos dice que es el primer papa.
y ahorita tenemos al sucesor de él, que es el Papa Francisco. Es el Papa número 266. Entonces, ¿y por qué decimos por qué decimos que la primera iglesia fue formada por los apóstoles? Porque en Marcos capítulo 3, versículo 13, Jesús dice, Jesús les dice a ellos, dice la palabra del Señor, que escogió a los que Él quiso, y los llamó ¿qué? A apóstoles, y los mandó a ¿qué? A predicar y a evangelizar. Y en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice Pablo que los apóstoles son la base o son el fundamento ¿de qué? De la iglesia. Esa es la base, el fundamento de la iglesia. Entonces, por eso es que los apóstoles son la primera iglesia que Cristo fundó. Entonces, cuando Jesús le dice a ellos, le dice aquí en Juan 20, del 21 al 23, le dice, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes, ¿sí? Está diciendo, ¿a quién le está diciendo? A los apóstoles, que son la primera iglesia que Cristo fundó. Entonces dice, como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué les dio Jesús a los apóstoles? Les dio el Espíritu Santo. ¿Qué les dio? El Espíritu Santo. ¿Para qué le dio Jesús a ellos el Espíritu Santo? Vamos a ver. Dice, a quienes ustedes, se está refiriendo a quién? A los apóstoles, a la primera iglesia. A quienes ustedes perdonen los pecados. ¿Está hablando de qué? De perdonar pecados. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedará sin perdonar. Entonces mire tan hermoso esto, mire lo que es la misericordia de Dios tan grande que Jesús tiene con nosotros. Jesús, como es Dios, y Jesús tiene toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, como lo muestra en el Evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 18, donde Jesús dice, a mí se me ha dado toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús da ese poder, ¿a quién? A los hombres. ¿Para qué? Para que perdonen el pecado. ¿Y quiénes eran esos hombres? Los apóstoles. Los apóstoles. Luego, ¿qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles, cuando formaron la iglesia y formaron el magisterio, empezaron a nombrar obispos. ¿Empezaron a nombrar qué? Obispo, como lo relata en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, donde habla de que la iglesia tenía obispos. Y esos obispos a la vez derogaron, ¿qué? Derogaron sacerdotes, presbíteros, sacerdotes. Y esos son los que están actualmente, ahora, y son los que ejercen ese cargo de ¿qué? De pastorear las ovejas de la iglesia, y también de ¿qué? De perdonar nuestros pecados. Y Pablo dice, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 al 20, que lo vamos a leer, ahí nos dice que esos pastores, que esos discípulos, que esos apóstoles eran para Jesús ¿qué? Eran sus ministros o eran sus embajadores, y que ellos todo lo que lo hacían era ¿por qué? Como si Jesús mismo lo hiciera. Vamos a buscar 2 Corintios capítulo 5 versículo, vamos a leerlo del versículo 18. 2 Corintios capítulo 5 versículo 18. Dice la palabra del Señor. Esto aquí no va a hablar es el apóstol Pablo. Dice, todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Dios
a través de nuestro Señor Jesucristo, les dejó el encargo ¿a quién? A los apóstoles. ¿Sí? Por eso Pablo fue uno de los últimos apóstoles. ¿Sí? Y Pablo es el que está hablando. Dice, nos dejó a nosotros, dice, nos encargó de anunciar la reconciliación. Y sigue diciendo, es decir, que en Cristo Dios está reconciliándonos consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y nosotros nos encargamos, y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El de darles a conocer a nosotros, a la iglesia, de que Cristo dejó el sacramento de ¿qué? De reconciliación. ¿Y a quién se lo dejó? A la iglesia, a los apóstoles. Y mire como dice Pablo aquí, que Jesús los llama a ellos. Así que somos embajadores ¿de qué? De Cristo. ¿Cómo los llama Jesús a ellos? Embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Cuando por ejemplo, aquí en Colombia, ¿qué hace el embajador de aquí de Colombia? Cuando el presidente lo manda para Estados Unidos, o lo manda para Argentina, o lo manda para El Salvador, él es el que nos representa a nosotros, o sea, representa a Colombia. ¿En qué? En todas las cuestiones que tienen que ver con el país. Él por eso se llama embajador, ¿sí? Porque es el que representa al presidente en otro país. Representa al presidente. En este caso, dice Pablo, nosotros somos embajadores de Cristo. Somos embajadores de Cristo. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. Así que nosotros somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo, le rogara a ustedes por medio de nosotros. Le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en nombre de Cristo, le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Entonces dice Pablo acá que a través de ellos Dios nos perdona el pecado, ¿sí? Dios nos perdona el pecado por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, Entonces aquí hemos visto nosotros que sí Dios dejó poder en la tierra a hombres para perdonar pecados, y que esos hombres que él dejó antiguamente eran los apóstoles, pero ellos derogaron y nombraron obispos, y luego los obispos derogaron y nombraron sacerdotes, y son ellos, tanto los obispos como los sacerdotes, aquellos a los cuales nosotros debemos acercarnos hacia ellos. ¿Para qué? Para recibir este sacramento, para recibir esta misericordia de Dios, para recibir este amor grande de Dios, de podernos reconciliar con Dios a través de este sacramento. Por eso es que, ¿qué es el sacramento de reconciliación? Para terminar este compartir, esta reflexión de la palabra de Dios. ¿Qué es el sacramento de reconciliación? Es ir ante el sacerdote y confesar nuestros pecados, y a través de él Dios nos perdona nuestros pecados. Según lo que Pablo nos explicó acá, así es como Dios perdona nuestros pecados. ¿A través de quién? De un sacerdote. Por eso es importante que nosotros nos acerquemos a la iglesia a confesar nuestros pecados. La iglesia nos enseña, o la iglesia nos manda. Acuérdate que nosotros como cristianos católicos debemos obedecer a la iglesia. ¿Y qué dice la iglesia en cuanto a este sacramento? Nos dice allá en el segundo mandamiento de la iglesia,
nos dice que nosotros debemos acercarnos, así sea una vez al año, a confesar nuestros pecados. Así sea una vez al año, a confesar nuestros pecados. Bueno, si de pronto les gustó este video y de pronto les va a servir a ustedes para conocer un poquito más acerca de la doctrina de la Iglesia Católica, entonces me pueden dar un like, un me gusta, lo pueden compartir y así me van ayudando a mí también. No me queda más que decirles que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga a todos.